Importante, este video es solo para fines educativos. No soy un asesor financiero certificado. No constituye asesoría financiera, recomendación de inversión ni consejo personalizado. Haz tu propia investigación, Yor. Las opiniones expresadas son personales. ¿Sabías que puedes comprar casas y autos en remates oficiales por debajo del mercado? Hoy te explicamos cómo funciona. Pero al final revelamos algo que pocos conocen y que podría cambiar tu forma de ver estas oportunidades. Seguro has visto precios altísimos y piensas que nunca podrías invertir en bienes así, ¿verdad? Muchos creen que es imposible. Pero existen procesos públicos que sí pueden representar una oportunidad real, aunque con riesgos que pocos consideran al inicio. Primero, los beneficios. En México, el Servicio de Administración Tributaria y el INDEP cuentan con plataformas oficiales donde publican remates y subastas. Estos procesos pueden ofrecer precios competitivos dependiendo del bien, su condición y la convocatoria específica de cada caso. En algunos casos, hay inmuebles, vehículos, joyas, maquinaria y otros activos disponibles para el público en general. Pero hay un detalle que pocos anticipan y que podría complicar todo el proceso si no se revisa con cuidado. Ahora, los riesgos. Los plazos de pago suelen ser rígidos y varían según la convocatoria, lo que puede generar presión. En algunos procesos, si no cumples con los tiempos establecidos, puedes perder la garantía depositada sin posibilidad de reclamo. Imagina a alguien que encontró un local comercial muy atractivo, pero no leyó bien los requisitos de la convocatoria. Quizá necesitaba cumplir con ciertos pasos bancarios o administrativos específicos, algo que no todos anticipan al participar. Y por eso casi pierde la oportunidad, aunque la documentación obligatoria puede incluir identificación oficial, RFC o CURP. El depósito inicial también puede ser exigido como garantía, y en caso de incumplimiento podría no ser reembolsable. Pero hay otro factor que pocos consideran y que puede cambiar todo el panorama si no se investiga a fondo. Los costos adicionales, transporte, impuestos, regularización, mantenimiento o reparaciones pueden elevar el gasto total más de lo previsto. Y aquí viene el punto más importante, la transparencia del proceso y la revisión legal del bien son claves. Si no verificas escrituras, gravámenes o condiciones físicas del inmueble, podrías asumir riesgos que afecten tu inversión. Pasemos a las instituciones. En México, el INDEP y las plataformas oficiales del Servicio de Administración Tributaria publican remates y subastas regularmente. En otros países también existen mecanismos similares, pero cada uno tiene reglas distintas que pueden generar confusión. No verificar la convocatoria puede llevar a costos adicionales inesperados, como multas o requisitos no contemplados inicialmente. Por ejemplo, en algunos casos los bienes se venden en línea y con registro previo, mientras que en otros es presencial. Y aquí viene el punto más importante, participar en remates oficiales puede ser una oportunidad real, pero solo si revisas Las bases, los plazos, la garantía y la documentación con cuidado, porque los errores pueden costar más de lo esperado. Ahora cerramos todos los loops, los beneficios existen, pero los riesgos de plazos y garantías son reales y frecuentes. Los costos adicionales y la falta de revisión legal pueden convertir una ganga en un problema financiero inesperado y grave. En resumen, los remates oficiales son un mundo con potencial, pero requieren investigación y paciencia para navegarlos. Las plataformas del Servicio de Administración Tributaria e INDEP publican oportunidades, aunque cada convocatoria tiene reglas que pueden cambiar todo. Los plazos rígidos y las garantías no reembolsables son riesgos que pueden afectar a quien no esté preparado adecuadamente. Los costos ocultos como impuestos y reparaciones pueden elevar el gasto total más allá de lo que se anticipó inicialmente. La transparencia y revisión legal son claves para evitar sorpresas que podrían dañar tu inversión a largo plazo. Si este video te ayudó a entender mejor el tema, suscríbete y comenta qué otra cosa te gustaría explorar. Comparte este contenido con alguien que podría beneficiarse de conocer cómo funcionan los remates oficiales. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando temas que impactan tu vida financiera diaria.